Beatriz, ¿cómo estás? Hola, Vero, ¿qué tal? Muy bien, me hace mucha ilusión estar aquí. Ay, para mí es un placer poder conversar contigo y finalmente poder compartir esta conversación, esta charla contigo y para los lectores que se puedan conectar aquí en Perú. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Cuéntame. Yo muy bien, muy tranquila, tenía muchas ganas, como decía, de estar aquí porque yo no me había enterado apenas de que mis libros habían llegado a Perú, lo supe gracias a Instagram, bendito Instagram, pero desde que me enteré he recibido muchísimo cariño de lectoras peruanas, entonces me hace muchísima ilusión estar, pues eso, poder hablar hoy un ratito contigo y con la gente que nos esté viendo. La verdad es que sí, el caso de la llegada de los libros a Perú es un tanto random, pero siempre lo manejamos así, ¿no? Apenas llega, estamos compartiéndolo en Insta para que todo el mundo se entere lo más pronto posible, porque y yo siento que siempre hay yo me imagino que debes sentir una emoción diferente, porque uno como escritor, uno piensa, bueno, lo leerán mis amigos más cercanos, lo leerán el que lo compre, que le guste, ¿no? Pero cerca. No te imaginas que eso pueda llegar a otro país o algo. Ese tipo de noticias, ¿cómo las recibes? ¿Cómo las manejas? Pues mira, precisamente esta mañana estaba hablándolo con mi pareja porque le decía, nada, esta tarde tengo el directo con Verónica y me hace mucha ilusión y dije, es que jamás me imaginaría que mi libro, mis palabras, algo que he escrito yo, ¿no? Que le he puesto tanto corazón porque precisamente eh, las novelas que han llegado son algunas de mis favoritas, ¿no? Como Aunque llueva fuego, Donde no haya niebla y Las voces del lago también le tengo muchísimo cariño. Y pensar que pueden estar en las estanterías de gente a kilómetros de distancia, que podemos compartir eso en común, esas historias, no sé, es una sensación súper bonita y es exactamente lo que tú dices, que en ningún momento imaginé que pasaría. Entonces, estoy muy agradecida también por eso. Sí, pues, sí, sí, o sea, siempre hay una emoción. Yo sí me imagino, o sea, trato de ponerme en el lugar del escritor, porque sí, o sea, uno se desprende mucho de sí mismo a la hora que plasma una historia, y imagínate, o sea, que me lean en un sitio lejano y apartado, bueno, tampoco tan apartado, pero, pero que te lean lejos, imagínate, ¿no? O sea, llegar a lograr esa conexión con otra persona. Entonces, ya para entrar un poco en materia de lo que es el libro en sí, el libro que ya tenemos en librerías, que es o sea, la portada es un sueño, Sí. ¿no? La portada es un sueño, el grosor es un sueño, ¿no? Y ya de por sí, cuando entramos en materia, nos encontramos con Ariel, ¿cómo se pronuncia bien su nombre? Ariel, yo digo Ariel. Ariel, ok. Ya nos encontramos también con una protagonista de ensueño, al menos es lo que a mí me pareció, porque realmente me tocó mucho la fibra. Y cómo nace Ariel en ti, cómo nace este personaje que se tiene que materializar en páginas. Pues mira, me gusta mucho que hayas empezado preguntando cómo nace la historia a raíz de Ariel, porque efectivamente fue a raíz de la protagonista que surgió todo. Yo escribí esta novela en 2016 ya, porque me encontraba en un momento en el que mi anterior novela acababa de salir más o menos, bueno, no acaba de salir, pero tenía muy reciente Seré frágil y todo lo que viví con esa novela. Entonces había lidiado con muchos problemas de salud mental y me di cuenta en esa época de que necesitaba de alguna forma cerrar un ciclo y encontrar la paz perdonándome a mí misma por las cosas que habían sucedido. Y yo siempre digo que utilizo mucho la escritura a modo de catarsis, un poco para explorar el mundo, explorar lo que siento, contar historias que de algún modo me ayuden también a mí a canalizar lo que estoy viviendo. Entonces, en el caso de Ariel, yo quería un personaje que fuera todo lo que yo en ese momento todavía no era, un personaje valiente que luchara por sí misma a pesar de todo, una persona resiliente, ¿no? Que te demostrara que el dolor no se puede evitar, pero podemos crecer a partir de él. Y son lecciones muy duras, pero que lamentablemente todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos encontrado pues, con sufrimiento y con esa búsqueda del sentido de cómo volver a crecer y a seguir adelante después de todo eso, ¿no? Y a perdonarnos a nosotras mismas, porque también es un tema que Ariel siente mucho. Entonces, la primera escena que me vino a la cabeza fue la primera escena de la novela, que es Es muy fuerte.
Es dramática, sí. Es muy fuerte y ¿sabes qué me gustó? Que, o sea, es la primera escena, ¿verdad? Sí, Pero antes de eso tenemos una página que dice, si te sientes así, busca ayuda. O sea, tenemos así, o sea, ya del primera hoja, si te sientes así, busca ayuda. Volteas la página y pasa, oh Dios mío. ya, Entonces, es es como que un poco ya sabes que es fuerte. un sin parar. Sí, sí. Sí, sí, y claro, yo esa nota la quise poner porque también, por lo que decía de que sabía que trataba temas de salud mental y quería tratarlos bien y con cuidado, y hay gente a la que eso pues puede herir la sensibilidad también, entonces entender. Pero claro, yo vi muy claro en mi cabeza que esa sería la primera escena de la novela, y lo siguiente que pensé fue que eso ocurría antes de ella o después de ella. Entonces, a raíz de todo eso ya fui orquestando un poco lo que quería que fuera la vida de Ariel. Y ahí hice la típica mezcladilla de elementos que yo en ese momento necesitaba leer. Y yo entonces dije, esta novela va a salir muy rara porque son cosas muy diferentes, pero yo me gustan estas cosas, voy a ver qué sale. Entonces dije, me gusta la Francia de los años 50, metemos Francia de los años 50, me gustan los internados, metemos internados, me gusta hablar de el feminismo, ¿no? Un poco esa lucha de la mujer que también tiene Ariel a lo largo de la historia, lo metemos, me gusta la magia. Y ahí dije, Dale. quiero Ajá. saber una en medio de todo esto que ayude a Ariel también a hacer las paces con ella misma. Entonces, Así es. ha sido una mezcla muy extraña porque tú si dices, ¿qué géneros aunque yo a fuego? Yo creo que es el género, o sea, el género, arriesgate a ver si te gusta. Sí. Ese es el género que a mí me gusta también, el que te dice, vamos a ver qué sale. Porque es muy válido también que pueda que haya gente que no, pero si conectas, pues bien, ¿no? Estamos en buen camino y sabemos que la historia funciona. ¿Qué es lo que ha pasado en mi caso al menos? Porque yo de verdad cuando terminé de leerlo hace unos pocos días, lo terminé, yo estaba muy mal, me sentía, ¿sabes qué? O sea, había pasado por todo ese camino de emociones porque Ariel se sentía culpable, luego en la mayoría de los casos siempre la hacían ver como que si algo en ella estuviera mal, algo no encajara, algo así, entonces va llevando esa emoción hasta que llegue a encontrar un balance consigo misma. Es impresionante su camino, pero yo supongo que la construcción de Ariel también ha intervenido mucho la carrera que tú has estudiado, o sea, tú eres psicóloga de profesión, entonces de esa manera es como tú has podido construir a una Ariel tan compleja como la que encontramos en el libro. Bueno, sí, pero curiosamente, cuando escribí la novela, yo acababa de empezar la carrera. O sea, yo estaba... ¿En serio? Ah. Claro, claro. O sea, a mí la salud mental siempre ha sido algo que me ha interesado mucho porque cuando fui adolescente es cuando empecé a ir a terapia y me abrió los ojos, mi psicóloga me ayudó muchísimo y dije yo quiero seguir este camino y poder ayudar a otros también. Entonces, obviamente, tenía conocimientos de lo que era la salud mental, pero más porque lo había vivido yo que desde el otro lado. Entonces, es un poco ¿qué fue primero, no? ¿El huevo o la gallina? Porque en mi caso me lo dicen mucho con el tema de la escritura, de, es que los personajes que haces seguro que es por la carrera, y ahora lo que escribo obviamente está muy influenciado por el funcionamiento humano y todo lo que he aprendido a lo largo de estos años, que hace 6 años que terminé la carrera, pero en ese momento, aunque yo a fuego, bebía más de mi propia experiencia que de la parte más teórica, ¿no? De psicología. Como anécdota o curiosidad, después de terminar la novela, una compañera mía escritora también se la leyó y digo, ¡buah! Y dijo, es que me encanta cómo has hecho un símil, una metáfora de la ansiedad con el poder de Ariel. Y yo, ¿qué he hecho qué? ¿Qué he hecho qué? Porque ¿Perdón? me di cuenta, tienes razón. Y dije, ostras, la forma en la que lidia con que gestiona su telequinesia y sus poderes y el don y cuando le desborda, está muy asociada con sus emociones y con la ansiedad y las cosas que utiliza, ¿no? Las normas que se pone de respirar, de recordar lo que de verdad importa, son cosas... Esa ansiedad, así es. Claro, son cosas que yo había aprendido de ir a terapia y que sin darme cuenta, como digo que muchas veces mis historias son una forma de canalizar lo que quiero explorar o vivir o asentar en la página, no siempre digo que a veces encierro mis propios fantasmas en el papel para poderles darle un cierre, ¿no?
Y con Aunque yo a fuego fue tal cual eso. Yo a esos personajes les tengo un cariño inmenso, porque también fue una de las novelas que, como has dicho, que es gordita. Fue una de las que más tardé en escribir, porque de hecho era mucho más larga. O sea, era como... ¿En serio? Tenía 200 páginas más el primer borrador y tuve que recortar. No te creo, mira esa primicia. Pero mira, sí, dime. no en afán de sonar, ¿no? Pero no hubiésemos sentido mucho esas 200 páginas adicionales, porque, o sea, estamos hablando de toda una vida y de prácticamente de un traspaso de ser adolescente a convertirte en adulto y en un impacto total, porque, o sea, es un sin vivir lo que pasa a Ariel, entonces le pasan tantas cosas que 200 páginas más, o sea, ya Ariel ya había pasado un montón de cosas, ¿qué son 200 páginas más? Entonces, yo me imagino que habrá sido difícil quitarle esas cosas porque también habrás visto cositas que necesitabas contar de ella en esas 200 páginas. Bueno, sí, es que te sorprenderá, pero mucho de lo que quité, y eso mejor, era sobre todo de los primeros años. De Ok. cosas como madre, por ejemplo, que eso sí que era más prescindible. Pero es lo que te digo de que cuando yo empecé a escribir esta novela, yo, de hecho, la estaba escribiendo, yo no había publicado ningún libro todavía, ni sabía nada. Era una novela que escribí por y para mí. Entonces, como escribía para mí, yo podía escribir lo que me diera la gana. Y hice exactamente lo que tú dices de... Voy a hablar de la vida de Ariel y de las cosas que le ocurren. Entonces, luego sí que eliminé, por ejemplo, había una subtrama que el tema se toca un poco con Claire, pero no tanto con Ariel, que era el tema de los matrimonios forzados. Entonces, Ariel tenía un pretexto. Sí, porque vamos claro, de Ariel estamos hablando, pero lo de Claire es tema aparte. Bueno, Claire definitivamente. Más. Uy, no, Claire, mira, yo me atrevería inclusive a decir que Claire necesitaba su propia novela, pero yo ya sé que eso a veces, muchas veces es pedir mucho, pero sí, y me interesa mucho, me ha llamado mucho la atención todo esto de los matrimonios forzados, vamos, estamos en la época y se presta para ese complejo. Pues sí, pues era una escena en la que Ariel, de hecho esto creo que, si no la quité, no sé si la quité, en mi web tenía esa escena eliminada, no sé si en algún momento la quité o se sigue ahí, pero quizás no sigue porque no está corregida y no me gustaba mucho, pero era una escena en la que le presentaban a un chico y ella, a un hombre, más bien, y ella se enfadaba muchísimo con su abuela y también utilizaba el poder a raíz de eso y tenían una conversación muy intensa acerca de que ella quería elegir amar por todo el tema de Jem. Además, Nathan también aparecía en escena, que también es un personaje muy querido. Y no sé, es al final esa historia, es que te digo, cuando digo que no sé en género meterla, que diría que es realmente una historia de personajes, ¿no? Una historia también de magia, realismo mágico, Dark Academia, ahora que han salido todos estos géneros. Pero lo diría porque fue la historia que necesité escribir que contara todas esas cosas que yo en ese momento también, que me importaban tanto, ¿no? Siempre toda esa turbulencia interna que bulle, como si fuera una olla a presión que va a explotar en cualquier momento. Entonces, yo me imagino el cerebro de Ariel como en compartimientos en que tú abres un cajón y hay un problema, hay como un calendario de Adviento, ¿no? O sea, como así todo. Pobrecita. Ay, pero sí, la pobre Ariel, sí, eso es un problema, sí. Entonces, tu experiencia, digamos, pongámoslo en palabras, digamos, simples, tu experiencia creó Ariel. Tu experiencia, tus vivencias, todo, es un cúmulo de sensaciones que hace que Ariel cobre vida. Entonces, ¿tú crees que aún hay mucho por explorar en este ámbito en la novela juvenil? O sea, ¿tú crees que la novela juvenil está yendo por un buen camino en representar lo que son las enfermedades mentales, las condiciones de la salud mental? ¿Crees que lo están llevando bien o necesitas más voces? Claro, yo es que aquí tengo una respuesta que está un poco sesgada, porque yo me rodeo de gente en la que esto es muy importante y que está muy involucrada en literatura juvenil, escritoras como yo, que hablamos de las cosas, de los temas que nos importan y de los temas que nos enfadan, y muchas veces el trato de la salud mental
está ahí, ¿no? Entonces, obviamente a mi alrededor es que conozco a escritoras maravillosas que están tratando de maravilla estos temas porque se está hablando de ellos, pero siempre desde el punto de vista no morboso como pudo ser en el pasado, o no con eso simplemente por hacer efecto dramático, sino que se busca ayudar, se busca que las personas se sientan menos solas, más reflejadas, y se busca ese lugar seguro que muchas veces no hemos encontrado lejos de la ficción. Y eso ocurre en salud mental, ocurre con un montón de temas sociales que nos importan a los jóvenes hoy en día y que antes no se hablaban y que teníamos que tragar el dolor y las dudas, y nos enseñaban que solo había una forma de funcionar en el mundo. Este es cómo tiene que ser tu vida, ¿no? Seguías estos modelos. Y ahora creo que se están abriendo nuevos caminos, que se está hablando más de estas cosas, y al menos en mis círculos y en los círculos en los que me muevo es muy bonito, porque es lo que decía, no solo se meten historias que conllevan problemas de salud mental o que hablan de estos temas porque sí, sino que se hacen para decirle a la otra persona, hay salida, no estás solo, esto se puede superar, o puedes puedes incluso crecer a raíz de este dolor, ¿no? Entonces eso me parece muy bonito. Y yo, al menos desde que publiqué la novela por primera vez, he recibido tantos mensajes de gente que le ha podido ayudar verse reflejado en esta historia, que solo por eso merece la pena. Sí, pues, es verdad. Muchas veces, más en los jóvenes, muchas veces no tenemos muchas respuestas a la mano. Entonces, llega un libro así y tú dices, yo me sentí así en algún momento, yo pude sentir, o tuve un amigo que me comentó algo parecido. Entonces puedes lidiar con ese tipo de sensaciones tan complicadas, ¿no? Que a veces necesitas ayuda de un experto para poder lidiar con ellas. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que la literatura juvenil esté embarcándose en estos temas, sobre todo con ayuda. Por eso por eso es que yo mencioné lo de la página con el disclaimer que pusiste, porque la verdad es que ya desde ahí se nota el cuidado, ¿no? Se nota el cuidado, el detalle, el que realmente el escritor se está preocupando por el lector. Entonces, desde ahí ya 5 estrellas desde el principio. Entonces, mira, ya hemos hablado de la construcción de personajes y de lo que se quiere llegar a transmitir. Lo que me sorprendió fue que ubicaras la historia en esa época. Hubo un tiempo que hubo mucha repercusión de que se contaban muchas historias en la Segunda Guerra Mundial, y que la Segunda Guerra Mundial, y que la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es muy fácil, digamos, ubicarlo en esa época porque hay mucha documentación respecto a eso, pero tú decidiste ubicarlo después. O sea, ¿por qué después? Sabemos que es una Francia triste, una Francia lúgubre, una Francia que está muy golpeada y que tiene obviamente una infinidad de sensaciones, y ahí es donde Ariel está también representando su propia vivencia. ¿Por qué esa Francia? Cuenta. Me gustaría tener una respuesta como más sentida, pero realmente lo hice por la estética. ¿En serio? O sea, empecé pensando, es que quiero hacer una historia ambientada en el pasado, y me gusta mucho la estética de los 50, los 60, ya se me iba un poco, y dije, esa época me gusta mucho, y además me servía mucho porque, claro, yo no quería hablar de la guerra, pero quería hablar de las secuelas y de la pérdida, porque precisamente la pérdida es otro de los temas muy latentes en la novela. Porque a mí me pasa algo, que es lo que he comentado antes, que los temas que dan miedo afrontar, ¿no? Como son la muerte muchas veces, la pérdida, el sufrimiento, lo hago a través de la novela. Entonces, ¿qué mejor que ya empezar con una pobre niña que perdió a su padre? ya empezamos bien. Y en unas circunstancias tan terribles, pues. Claro, que como fueron la guerra, y es una niña, ¿no? Uno de los primeros capítulos que habla de creo que era niña de la guerra, o se refiere a hijos, ¿sabes? Hablan un poco de las secuelas, de que esos niños no crecieron como niños, como los niños de antaño o los niños de ahora, sin duda. No crecieron como niños, crecieron ya con el miedo y la sombra de lo que ocurrió. Entonces me gustaba explorar eso, y la otra parte es que me gustaba mucho la estética de los 50. Y también eso tiene que ver con el que pusieras el elemento del internado. Sí. O sea, definitivamente el elemento del internado te vacila, o sea, es lo tuyo. Sí, por cierto, me veo cortada. Si se me oye y si se me ve bien, yo sigo hablando, pero se me está cortando. Dale. No, o sea, sí, o sea,
como que se lajea, pero es probablemente porque nos están viendo pues un montón de gente. Bueno, yo voy hablando, si en algún momento se corta, me avisas, entro y vuelvo a salir. Ok, dale. Vale. ¿Cómo fue incluir el elemento del internado? ¿Por qué Ariel tenía que ir a un internado? Bueno, pues esto es gracioso porque realmente ocurre porque yo escribí una historia hace mucho, antes incluso de Aunque yo fuego, cuando yo tenía 14 años o así, menos. Y iba sobre un internado, escribí 2 capítulos contados. Pero me gustaba. ¿En serio? Siempre me gustó mucho el tema del internado, el tema de las academias, ¿no? El tema de... Y dado que en esa época pues era más común deshacernos de la juventud encerrándolas en los internados y la soledad que se vivía un poco también, ¿no? Que se ve sobre todo en Navidad, en esas escenas, pensaba que un internado era un buen lugar para hablar de todo esto y que era más fácil que si ella se mantenía en su casa con su abuela y que me gustaba mucho pensar en eso. Y también me gustaba mucho la idea de los internados separados gemelos, ¿no? De el de chicas y el de chicos. Fue quebraderos de cabeza, pero realmente lo hice un poco para celebrar a esa Bea de 14 años que escribió una novela que nunca terminó sobre internados. Dije, te voy a dar la novela que me decías sobre internados. Oye, pero curiosamente, ese concepto que se tiene del internado, de deshacerte de algo que podría ser, digamos, un problema, como es un adolescente, es curiosamente donde Ariel descubre más libertad en sí misma, y que puede lograr más cosas, porque conoce la amistad, conoce lo que es ir y venir, y que nadie se fije mucho de lo que hace, o sea, ya no tiene esa restricción que la abuela la oprimía tanto que no se podía ni mover la pobrecilla, y en el internado descubre más cosas, más vivencias. Es muy bacán ese elemento, la verdad. A mí me gustó mucho. Sí, también lo hice porque quería hablar de las familias encontradas, ¿no? De las familias que no son las de sangre, pero que te hacen sentir como... Entonces, a mí muchas de las escenas que ocurren en el internado o en los alrededores, el capítulo de la fiesta, ¿no? El de cuando se quedan en Navidad, el osito pintor de Nate, todos esos pequeños detalles me daban la sensación de quiero que encuentres a tus personas y tu lugar, porque es una de las sensaciones más bonitas que le pueden pasar a una persona también, ¿no? Darse cuenta de que la familia de sangre no es la única familia que tienes. Puedes elegir quién quieres que sea tu familia. Y eso es interesante, sí, es verdad. Y creo que Ariel es un claro ejemplo de qué personas elige para formar, de relaciones sanas, ¿no? Y de relaciones que intentan sanar. Entonces, eran unos temas también que me interesaban mucho tratar. Sí, la verdad es que sí, se nota la dedicación, y aquí es donde nace ya mi interés, porque ya con una Ariel más expuesta al exterior, conoce más gente, y aquí es donde entran los secundarios, digamos, a tope, como para escoger y poner un top, ¿no? A mí me gustaría mucho preguntarte, o sea, yo tengo mi top de secundario. ¿Quiénes son los que acá? Y claro, fueron cambiando conforme la novela avanzaba, porque, ¿no? Yo decía, o sea, de momento quiero saber para ti, ¿quiénes son tus tops en secundario? El que tú dices, este secundario debió ser protagonista incluso. No sé. Bueno, a Jem no le considero secundario. No. Pero es prota. Ajá. Esto está bien en top, pero luego realmente me gusta mucho Claire. Pero me gusta mucho Claire porque es la persona, o sea, con ella quería reflejar la persona que está pidiendo ayuda a gritos detrás de una sonrisa. Y Claire me da son todos esos sueños frustrados, y es ese amor tan puro que siente hacia Ariel y hacia la libertad y hacia querer vivir hasta el último momento y necesitar vivir. Y no voy a hablar más por si acaso, pero Claire, hablar de todo esto me crea mucha ternura y tengo mucho cariño realmente. Y luego, por supuesto, Nate es el personaje que todo el mundo, o sea, para lo poco que aparece, todo el mundo se enamora de él. Todos quieren un Nate en su vida, todos quieren una novela de Nate. Todos quieren. Es que mira, es que el
digamos que el aura que te da la historia Sí, llega un momento a ser tan gris que Nathan llega con toda la energía que tiene y con todos los sueños que tiene y la mente que tiene, es como que el rayo, el arco iris que llega para quitarte toda esa neblina gris que invade a Ariel. Entonces sí. era necesario un personaje así y por eso sin duda ha llegado a ser el favorito de varios. Pero esa era tu intención, ser el parteaguas, digamos, el que haga que todo se difuminara y que Nathan nos brindara esas escenas tan chéveres, tan bacanes. Bueno, realmente Nathan yo quería que fuera un muy buen amigo. Quería que fuera el ejemplo de alguien que dices que tiene un corazón de oro y que es súper buen amigo. Me gusta especialmente la relación que tiene con Jem, porque son amigos, o sea, que se alejan tanto de la masculinidad tóxica, ¿sabes? Que hablan, que se cuidan tanto el uno al otro. Hay tantas escenas en las que están ellos tres, que me apetecía hablar de ese tipo de amistad, ¿no? De esas personas que, como tú dices, dan un poco de luz a nuestros días también. Incluso cuando ellos tienen sus movidas y sus problemas, pero Nathan creo que es exactamente eso. Sí. Así es, sí, pues. Y si vamos o sea, ya hablamos de los positivos, hablemos de los antagonistas. A mí, la verdad es que yo quedé, o sea, ya teníamos un antagonista en la mente, pero después lo que sucede a mí me voló la cabeza. Yo dije, ¿qué? No. O sea, voy a dejarlo no tan específico para que la gente lo descubra por sí mismo, porque de verdad tienen que leer este libro. Yo no me voy a dejar de recomendarlo, tienen que leerlo porque a la finales nada resulta ser como tú creías que eran las cosas. O sea, es necesario que lo lean de verdad, pero entonces me voy a mejor a ir por el tema de que ¿lo planeaste así o fue evolucionando conforme avanzaba? ¿De mapa o de brújula? Cuéntame. Yo, a día de hoy, soy muy planificada. Me planifico, vamos, la novela que estoy escribiendo ahora es que estoy casi, no del todo, pero capítulo a capítulo. Y lo tengo todo pensado desde el principio. Pero la idea que escribió esta novela en 2016 y que escribió para ella y se pasó 100 páginas hablando de la infancia de Ariel, obviamente no tenía ni idea de nada. Entonces a mí me da mucha vergüenza decirlo, porque yo ahora no lo haría así. Pero hay un montón de cosas en esta novela que fueron, ¿y si pasara esto? Y dije, podemos probar. Y no solo esa cosa en concreto que has dicho, que efectivamente fue un poco, sería brutal que ocurriera esto, sino otras cosas que también pensé, podría pasar esto. Y mientras lo estaba escribiendo cambió totalmente el rumbo de la historia. Es como lo que la historia me pedía. Entonces, ahora lo haría distinto porque planificaría un poco. Como que los personajes te hablan, como que te dicen, ¿no? Puede que pase, puede que suceda, ¿por qué no? Claro, una cosa que sí que estaba planificada era que las personas que considerabas malvadas no fueran tan malvadas como pensabas, que fueras más gris, y en todos los sentidos. ¿Sabes? Que al final te das cuenta de que es lo que tú dices, que nada es lo que estabas tan convencida que era. Sí, pues, porque en realidad yo estaba, o sea, yo ya me había hecho una idea. ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que pasar? Pero sí, fue una grata sorpresa. Fue digamos que ya llegabas a un punto en que ya, o sea, ¿a qué horario eres feliz? Por favor. Entonces, como que, y ¡pum! Llega eso. Entonces, como que te salta el corazón. A mí me ha sorprendido mucho, la verdad, y me ha sorprendido que me digas de que ahora lo haces de una manera más planificada. Entonces, sí te consideras una escritora de mapa. Sí, totalmente. Ah. Antes, porque yo siempre planificaba, pero antes planificaba menos. Y entonces, si surgía algo así, adelante. Ahora ya no me pasa tanto que me surjan ideas locas de la cabeza porque lo tengo ya mucho más planificado. Pero, por ejemplo, en Aunque yo a fuego tenía planificado, el final no lo sabía. De hecho, no supe, el final del todo, no lo supe hasta que llegué a ese capítulo. Me lo va a contar Ariel. Ariel decidirá su final, porque yo no solo sabía el principio y por dónde quería que fuera la historia y todo lo referido al antes y el después de ella. El final no lo sabía, ni las cosas que pasan entre medio.
Entonces, pero luego eso obviamente ha ido cambiando con los años. Claro. También te digo, creo que como, aunque yo a Fuego lo escribí antes de publicar, tenía otra forma de concebir la escritura. Y el resto de libros los escribí también cuando ya sabía, o sea, ya había publicado, entonces quería trabajar más las historias y no, que no significa que no siga escribiendo para mí, porque todas mis historias siento que las escribo porque necesito contarlas, pero ya seguían una estructura más diferente. Y dime una cosa, yo me supongo que para poder ya escribir de por sí, para animarte a escribir, tuviste influencia de alguien, o sea, tiene que haber desencadenado tu necesidad de plasmarlo en el papel. Eh, ¿Cómo, qué fue lo que leíste? ¿Quiénes han sido tus autoras que te han influenciado? ¿Qué has leído toda tu vida como para que digas, si ella lo puede hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo? O de repente, no sé, falta que alguien escriba de esto, bueno, lo escribo yo, vamos, ¿por qué no? Mira, la mayor influencia que he tenido siempre es una autora española. De hecho, dentro de España, es de Valencia, es de mi ciudad, y fue a mi colegio. Entonces, para mí, fue una gran referente, que es Laura Gallego. Oh, Laura Gallego, claro. Laura Gallego es una gran autora de fantasía, y cuando yo tenía, pues eso, 13, 12, 11 años, que empezaba yo a escribir novelas, yo leía todos sus libros. Y de hecho estuve en un foro que era relacionado con sus novelas, con sus obras, donde la gente de mi edad, y éramos chavalinas de 12, 13 años, compartían sus historias. Entonces me di cuenta de que yo podía escribir las historias que tanto me apasionaban de fantasía, igual que las escribió Laura, porque Laura de hecho empezó a escribir joven. Como sabía que había ido a mi colegio y que mis profesoras habían sido sus profesoras, yo estaba ahí, me sentía, o sea, porque eso ya es casualidad, ¿eh? Pero, ajá, así es. Como es de la ciudad, cuando me enteré de que además de esa ciudad había ido a mi colegio, y dije, voy a seguir sus pasos. Claro, yo me imagino que es algo como la conexión, ¿no? O sea, es muy posible que ella viva lo mismo que me pasó a mí en algún momento, ¿no? Entonces ahí es donde nació las ganas de la influencia, digamos. Sí, sí. Entonces a los 13 años, por ejemplo, la conocí. Recuerdo que cuando me fui a firmar mi libro, bueno, la conocí en una firma, esto de que no dices nada más que hola y adiós. Pero mi padre me estaba acompañando y gritó, oye, ¿sabes que mi hija escribe? ¿Sabes que mi hija escribe y está en el foro donde estás tú? Y yo, ay, madre. Yo con 13 años, ¿sabes? Pero eso fue la primera vez que me di cuenta de que había un montón de gente como yo, joven, que quería escribir y contar historias. Empecé a compartir mis historias, ¿no? El foro era el WhatsApp de ahora. Entonces yo antes se leía en foro, es verdad. Y todo fue a raíz de eso, la verdad. Y si tuvieras que, ahora que ya tienes ya varias novelas contigo, varias novelas publicadas, y que me supongo que habrán más proyectos, pero ya eso me contarás luego, si tuvieras que darle un consejo a alguien joven que quiere empezar en esto, que quiere dedicarse o que tiene historias guardadas en un cuaderno y que no quiere enseñárselas a nadie, ¿qué le dirías a o quizás a esa Beatriz pequeñita que quiere hacer carrera en este rubro? Pues a las personas que tienen escondidas sus historias les diría que su voz es igual de importante, que su voz es importante, a secas, en el sentido de tu historia, lo que has contado es importante, y la misma sensación que tú has tenido al leer algún libro que te ha removido por dentro y que te ha cambiado, que te ha apasionado, que has conseguido refugiarte o encontrarte en sus páginas, tu libro va a ser eso para al menos una persona. Y está bien, incluso si esa persona solo eres tú. Y también les diría, a raíz de eso, que nunca pierdan la pasión. O sea, lo más bonito que me ha traído este mundo, porque yo siempre hago que de todo lo que es el mundo literario, publicar es lo que menos me gusta. Entiéndase, me gusta mucho compartir y me gusta mucho llegar a las personas. Pero lo que de verdad me apasiona es escribir, y eso no ha cambiado desde que era una niña de 12 años que contaba sus historias. Entonces les diría eso, que no pierdan el rumbo, en el sentido de que nunca se olviden de que la verdadera pasión que sientes al contar historias, lo que sientes tú cuando te encuentras con la página, cuando eres capaz de explorar todo eso, en nadie te que no te quiten las ideas de éxito, ni las presiones, ni las comparaciones,
porque al final una cosa es la industria y una cosa es el musical y otra cosa es el arte y lo que es a contarte no te lo va a quitar nadie y solo por eso son importantes y solo por eso merece la pena. Es verdad, es verdad. Yo sí he conocido a mucha gente que quiere, o sea, lee libros y dice, bueno, yo podría hacer algo parecido, ¿por qué no? ¿Por qué no avanzar? Pero muchas veces te desanimas porque mucha gente te dice que no, porque no es algo que te va a dar que comer o ese tipo de comentarios que la verdad a estas alturas ya llega a ser un poco, te da el bajón, pero necesitas a alguien que te diga, oye, a ti qué te importa, dale, dale con lo tuyo. Entonces es importante encontrar este tipo de mensajes. Claro, yo es lo que digo, si una sola persona lee tu historia y le remueve, ya ha valido la pena. Y esta persona, es lo que decía, puede ser tú. O sea, es que, aunque yo a fuego nací porque yo quería escribir esa historia. Yo quería contármela a mí. Ahora, años después, si llego a decirle a ¿dónde está esa historia? ¿A cuántas personas ha llegado? Todo lo que hemos compartido no se lo cree, pero le daría igual porque seguiría escribiendo la historia que ella necesita. Entonces, si me hubiera frenado el qué será de esta historia, nunca hubiera podido ver lo que llegaría después. Pero aunque no hubiera llegado, ya merece la pena todo por lo que nos hace sentir. Al final creo que tanto los lectores como los escritores por las historias que nos une tanto. Eso es lo que hay que conservar y nunca olvidar, porque es lo que... Sí, pues eso es muy cierto. ¿Y sabes qué? Hay una pregunta que te quería hacer y me olvidé. Lo que pasa es que hace un tiempo yo pertenezco a un club de lectura que se llama Leo Romántica Perú. Sí. Hicimos un encuentro virtual de novela romántica. Hicimos una charla, una mesa sobre feminismo en la novela romántica. Y salió el tema, y casi siempre sale el tema, y siempre me gusta comentarlo porque creo que es importante. Yo cuando leo una novela siempre, mi interés va siempre con la protagonista. Siempre. Para mí el protagonista masculino o el interés amoroso es como, a ver, cómo te hace crecer como protagonista, ¿no? Entonces, pero mucho se habla de la protagonista fuerte, de la protagonista que tú quieres ver y compenetrarte con ella y la fortaleza y la fortaleza. Pero ¿qué es para Beatriz Esteban una protagonista fuerte? O sea, ¿qué es la fortaleza en una protagonista femenina en una novela de Beatriz Esteban? Pues mira, me encanta que hayas hecho esta pregunta porque es una pregunta que yo me he hecho muchas veces. Cuando quiero escribir una historia, algo que para mí es muy importante es que se demuestre que las mujeres fuertes también son mujeres sensibles, también son mujeres que cometen errores o mujeres que sienten. O sea, la mujer fuerte no es la mujer que se parece a la que nos han impuesto, porque eso pasa mucho, ¿no? Para ser una mujer tienes que ser el héroe, no la heroína. Pues para mí es muy importante que la fortaleza se muestre en la resiliencia, ¿no? Que ya he hablado de eso. En la capacidad que tiene un personaje para mostrarse humano y para atravesar las dificultades a las que les metemos los autores, ¿no? Con esa resiliencia y esa fortaleza. Para mí es que eso, una protagonista fuerte es una protagonista que llora si necesita llorar, que siente cuando necesita sentir, que hiere, que hace daño, que no es perfecta, que es mujer por ¿sabes? No sé si me explico. Pero sí, es que las mujeres somos de muchas formas. Sí, somos de diferentes formas, de diferentes maneras de actuar, diferentes maneras de reaccionar incluso. Sí. Y no por eso quiere decir que seamos o débiles o fuertes o algo. Somos nosotras y ya está. Sí. Y se ha criticado mucho los perfiles de mujeres, la que no puede luchar o la que es, ¿sabes? Siempre es la crítica. Si es una mujer, si la protagonista es una borde, se la va a criticar. Si el protagonista es un borde, va a decir bad boy, madre mía, cómo me gusta. Entonces, para mí, esas protagonistas son mujeres que son lo que les da la gana ser y que son humanas en general. Entonces, yo tiro más hacia el lado de la sensibilidad, porque yo, de vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de las cosas que nos duelen.
Entonces tiro mucho para ese lado, pero a mí las protagonistas caóticas, las protagonistas que caen mal, que no son o blanco o negro, porque es la vida real, porque es lo que nos ha impedido ser mucho tiempo. Y eso, ¿no? O sea, inclusive me acuerdo que se mencionó mucho de estas mujeres que tienen, digamos, conductas que muchos podrían considerar como que, o sea, viven en una burbuja, son muy felices, son muy de acá, muy de allá, entonces es como que también se merece una historia de amor, también se merece sus tribulaciones y vencerlas. ¿Por qué no? ¿Por qué no escribir sobre alguien que le gusta el color rosa y que sea así y que sea así? Entonces es un tema muy interesante por abordar y realmente me gusta preguntarlo porque la novela romántica o la novela juvenil se le atribuye mucho a la mujer, escrita por mujeres, para mujeres y por eso te va a gustar eso. Entonces, sí es necesario mencionarlo para que se vayan quitando estos prejuicios ya. Yo soy una mujer ya de más de 30 años y sigo leyendo juvenil, sigo leyendo new adult, sigo leyendo y eso no va a pasar por más que yo cumpla los 60, los 70 años, porque creo que hay historias para todos y para todos, y si te toca la fibra, pues es importante leerlas. No. Y ya está. Te das cuenta, siempre se ha criticado las cosas que les han gustado a las mujeres o que han producido a las mujeres, como niñadas, como tonterías, como cosas menos importantes. Y yo como autora joven, autora femenino y joven, no he notado tanto en la industria. Me pasa como curiosidad porque lo estabas comentando, tengo una novela que es Presas, que está aquí en España, pero es muy dura porque habla, yo fui voluntaria en la cárcel aquí en España, y entonces quise hablar de mi experiencia de voluntariado y aunque es ficción, pues hablo del tema de la cárcel y es una novela, novela más adulta y más dura. Y recuerdo que recibí comentarios de señores diciéndome quién me creía yo, sin haberse leído la novela, de quién me creía yo para hablar de me hablaron súper mal, súper disgustados porque decían que yo no tenía ni idea, que no tenía ni idea que estaba contando, aunque yo me había informado y había estado 2 veranos de voluntaria. Y recuerdo pensar, me están diciendo esto porque me ven joven y porque soy una mujer. Si yo fuera un señor de 50 años... Te creen inexperta. Exacto. Te creen inexperta. El blanco de 50 años, esa novela sería bestseller por hablar de la cárcel. Sí. Pero eso es la licencia y hay tantas barreras y me parece tan importante eso, luchar contra con esos prejuicios, con esos estigmas, con que nuestras voces son igual de importantes y merecen ser escuchadas y nuestras historias están cambiando. Están cambiando a la gente y están cambiando el panorama y eso tiene mucho mérito. Y estamos aquí para quedarnos, no para achantarnos. Entonces a mí que me digan lo que quiera, yo voy a seguir escribiendo esas historias que dirán cómo debes escribir. Y hablando de cambios, ¿tú crees que los cambios, porque es un hecho de que las cosas están cambiando, ¿crees que los cambios sociales que tenemos ahora tengan mucho que ver en cómo se escriba la novela romántica ahora o cómo se escriba la novela juvenil ahora? O sea, ¿tienen que intervenir de todas maneras? Hombre, yo creo que sí que están produciendo un cambio porque antes había un modelo único de cómo eran las cosas, de cómo eran las relaciones de amor, de cómo era una mujer, como hemos hablado, de cómo era la historia que querías vivir. Tú leías la misma historia una y otra vez y no habría, y ahora tienes la posibilidad de elegir. De que si quieres elegir esa historia, porque está bien también que te guste la misma historia una y otra vez y el mismo modelo de relación y el mismo tal, puedes. Pero si tú necesitas encontrarte en otras historias, encontrar refugio o verte a ti misma reflejada, puedes encontrar esas historias que sean lugares seguros para ti. Porque el problema de la historia única es que desplaza a mucha gente que necesita a veces también sentirse menos solo, sentir que tiene una comunidad o sentir que hay lugares seguros. Y estoy hablando de muchos cambios a nivel social, es que se puede hablar tanto desde el punto de vista del feminismo como el de luchar por la salud mental, por los derechos de salud mental, como por el colectivo LGTB. Hay tantos temas que ahora se está luchando por crear lugares seguros en la ficción que me parece muy importante. Y están personas que estaban muy cómodas con su historia única porque les beneficiaba a ellos, porque era la historia que les engrandecía y que era la que mejor podían contar, la que les hacía sentir normales. Y por eso les incomoda tanto estas nuevas voces y estas historias, pero creo que para mí es una de las cosas
de las que más me enorgullezco de nuestra generación, de que está hablando de las cosas que les importan y de que está ayudando a crear unidad y a crear, pues es una comunidad mejor. Bueno, y si la idea es mejorar, pues bienvenido sea, ¿no? O sea, de eso se trata. Qué gusto haber conversado contigo, Beatriz. ¿Qué se nos viene contigo? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? O no nos puedes contar nada, Verónica, no te metas, ¿a ti te importa? Cuéntanos. Me encantaría contar algo, pero ahora el mundo está muy incierto. Después de la pandemia y demás, el mundo está muy incierto y para mí lo ha sido más este año. Entonces, yo he trabajado mucho la tranquilidad de que yo por ahora voy a seguir escribiendo y eso no me lo va a quitar nadie. Como te he comentado, escribo siempre las historias que necesito contar. Y ahora de hecho estoy escribiendo la historia que considero que está siendo mi novela favorita de las que he escrito hasta ahora. Es fantasía, engloba muchas cosas que quería contar desde hace mucho tiempo. Me está quedando muy largo. Eso, es lo que necesito contar. Entonces, igual que pasó con Aunque yo fugo, no sé qué será de esta historia. No tengo planes tampoco para 2022 por ahora, pero yo voy a seguir escribiendo y voy a seguir hablando en mis historias y voy a seguir compartiendo, que es lo que de verdad me llena. Entonces, no tengo nada que contar, pero lo que tengo que contar es bueno, así que... No. Nosotros esperamos que tus demás novelas lleguen a Perú. Realmente es algo que yo después de esta experiencia necesito leer todo lo tuyo, la verdad. Nocturna me parece que no llega a Perú todavía o se distribuye poco. Esperemos que haya ahí una manito de ayuda y que nos traigan las demás. Pero lo que es la galera, de la Galera Young, sí, parece que hay planes para traer más. Se va a saber más de ti en librerías peruanas de lo que es la Galera Young, así que ni bien llegue lo demás, ya te enterarás por todos los etiquetados que te vamos a hacer de todo lo que vamos a ir difundiendo, de todas maneras, porque yo sí necesito leer más de ti, Beatriz, de todas maneras. Algo que quieras comentarnos a tu público, a tu humilde público de Perú y en esta humilde cuenta también? Ay, que estoy muy agradecida, que me encanta encontrar esas comunidades de personas sentidas. Y que espero que disfrutéis un montón de las historias que os lleguen y que os lleguen en el doble sentido, que os lleguen físicamente y que os lleguen también al corazón. De todas maneras. Os entretengan y paséis un buen rato. Que me alegro mucho de verdad de tener esta oportunidad y de poder compartir esto. Así es. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a la gente que se ha conectado. Recuerden que voy a publicar la entrevista completa en el feed y también las voy a subir a YouTube porque la idea es que todo el mundo te conozca y todo el mundo sepa de ti y que logres, que todo el mundo logre leer tus historias porque realmente son conmovedoras. Yo soy muy encantada y muchas gracias por aceptarme esta entrevista, Beatriz. Espero que te vaya bien en todo y quiero saber más de ti en el futuro. Ay, gracias a ti, Vero, de verdad que he estado súper a gusto, ha sido un placer. Listo. Muchas gracias, Beatriz. Nos vemos y espero poder conversar contigo en otra oportunidad. Gracias. A ti. Adiós.